sociológicos que esta actividad puede generar, porque prácticamente es traducir las viejas concepciones en una forma imperativa de convivencia a través del humanismo. Por ejemplo, lo que prácticamente se podría establecer con lo que se pregunta es: el ser humano tiene en sus contenidos de conciencia una cantidad de cosas, de preceptos, de ideas, de ideologías, de religiones, de políticas que lo han dividido. Lo que único realmente que nos va a unir a todos, seguramente cuando Bolívar veía que los negros, los indígenas, el campesino, los criollos y todos se dividían, la lucha que los iba a hermanar a todos era la lucha por la causa de la independencia. Y así lo hizo la independencia. En esta ocasión, el tema que nos convoca es el tema del ser humano como valor central, o sea, el ser humano es lo más importante. Entonces, hambre va a sentir el católico como el cristiano y el testigo de Jehová, como el pobre liberal, el pobre conservador y el pobre de la U. Es decir, lo que los iguala es su situación y su condición. Hermanados en el dolor. Claro, no solamente el dolor, porque también podemos estar abrazados en la alegría. Pero no, pero hay una hermandad, se entiende, más solidaria. Sí, de pronto también reforzando esa parte que dice el profesor y que tocaste hace un momento, algo similar a una reunión en la que estuvimos anoche, el nuevo catequemunum del que habla Roma y que hasta ahora están aprobando, que es donde nos invitan a una serie de líderes de distintas religiones, de distintas posiciones económicas, de distintas partidos políticos y de distintas áreas de la educación y de la filosofía, donde lo primero que se dice en el documento que nos envían es: vamos a entrar líderes de esta puerta para acá, personas, donde nos vamos a preocupar por las personas, por lo humano y por definir algunas soluciones para afuera, dar soluciones, pero de aquí para adentro ni usted es católico, ni usted es cristiano, ni usted es evangélico, ni usted es socialista, ni usted es liberal, ni usted es conservador. Entonces, aquí se van a tratar unos temas específicos, tanto que me acuerdo tanto que entré con el Cristo que tenía antier, y lo primero que me dijo uno de los directivos, un inglés, me dijo: por favor, ocúltatelo. Yo lo sentí pues en el momento hasta como una agresión, porque yo dije: esto es mío, yo no me lo quito delante de nadie, ni siquiera cuando tengo que hablar con la guerrilla para pasar a hacer ciertos trabajos. Los ataúdes de las tumbas reales de los capetos y de todos los monarcas, que eran reliquias históricas, fueron convertidas en plomo, y las joyas de oro fueron a engrosar las arcas. Todos los sacerdotes que no se comprometieran a hacer un voto con la Revolución Francesa, ellos podían seguir realizando su misa, pero las iglesias de Francia se convirtieron en templos de la razón. Y en ese momento es cuando se puede contar con que la religión, es decir, respetando muchísimo las filiaciones que tenga usted, pueden participar, es decir, es más, el decálogo de la religión tiene algo muy curioso, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo en ese momento les dijera a ustedes: no, para mí el primer mandamiento es amar al prójimo como a sí mismo, ustedes me dirían, como es una discusión, los masones sienten que primero nació Eva y después Adán. Entonces, no tendría ponernos a cuestionar los morales y el dogma, sino hacernos más humanos en este proyecto, y me parece admirable, pero no es una cuestión ni de animadversión ni de rechazo a la religión, es una convicción, un planteamiento puramente humanista el que nos va en este momento a concretar. Más allá de lo que hay en cada uno. Exacto. Curar nuestras enfermedades, qué sé yo, ¿sí? De unas creencias, porque un individuo tiene que creer en algo, aparte de que, pues, independiente de mis creencias, como ustedes dicen, depende de mis creencias, ¿sí? Incluso no creer, que es otra forma de creer. Y de hecho la política es una forma de creencia, Por supuesto. una forma de religión. Es que hasta el que es ateo, El que decide, sí, hay ateos que Son empresas similares, la religión y la política son empresas muy similares. O sea, claro, de aquí para allá, como decía Rawls, nos quitamos el velo de ignorancia. Rawls decía esa cuestión ya no muy acertado. Rawls va a decir: hombre, cuando se trata de hablar de política, tenemos que quitarnos el velo y ser humanos, demasiado humanos en términos del señor Nietzsche. Pero fíjese usted, por ejemplo, en Rusia, cuando apareció el nihilismo, se prohibió a todo el pueblo ruso profesar algún tipo de religión. Pero no era porque el comunismo quisiese establecer pues una neutralidad, que el hombre no tuviera conceptos, era porque había una lucha campal entre el comunismo y el Vaticano, y la Iglesia. Y entonces
el gobierno ruso decidió proyectar el nihilismo. En este caso no creo que el humanismo tome una determinación de prohibir el cristianismo ni otra serie de cuestiones, porque no se trata de prohibición. Además que el humanismo es una convicción. Sí. Además que primero que todo, el humanismo no prohíbe nada. El humanismo es globalizado. El humanismo lo que quiere es que todo el mundo ejerza su particular forma de creencia, ¿sí? Primero. Segundo, no lo impone a nadie, ¿sí? Tercero, sabemos por experiencia propia que ninguna religión y ningún partido político nos va a sacar del despelote de la pérdida de valor como ser humano. Claro. Y lo único que pone como ser humano como valor principal es el humanismo. Entonces, frente a esta situación social que estamos viviendo en este momento, hay dos cosas: o reconciliamos el pasado, ¿sí? Nos ponemos las pilas y superamos el sufrimiento, o el ser humano siempre va a ser objeto de la religión, del partido y de cualquier otra cosa que se le parezca. Entonces, lo más importante en este instante es que el ser humano supere el sufrimiento. Además, el dolor y el sufrimiento. Y aparte de eso, que el ser humano está en un grado de indefensión ante dos poderes tan grandes como el religioso y el político. Sirve todo lo de la ciencia, claro. Pero la ciencia también nos sirve para que nos maltraten y nos hagan cada vez más violentos. Entonces tenemos que ver hasta qué punto esa ciencia realmente se utiliza, es constructiva para el ser o destructiva. Digamos, en sí mismo es toda la voluntad de lo que puede hacer cualquier religión. Claro. Es decir, en el momento en que alguien ejerce la violencia, es el momento en donde el hombre ya se separó de sí. Es lo más difícil que podemos encomendarnos, en cualquier caso. ¿Y la política? En cualquier caso, porque mira, de las tres posibilidades que uno tiene, bueno, en Oriente manejan cuatro, que es el silencio a la otra, ¿no? Pero de las reacciones que uno puede tener ante cualquier evento, uno puede reaccionar o con alegría, con afecto por algo, en lo cual obviamente pues lo último que quiero es transgredir allá y hacer daño al otro. En el otro caso es que algo me genere malestar y ya es algo que yo vivo, a lo sumo me aíslo y ya estoy en un ostracismo y no quiero nada con nadie, una cosa así. Y el otro es el dominio de la ira, el dominio de todo lo que puede derivar en violencia. El humanismo lo que hace es concientizar al hombre, de decirle, mire, todos somos violentos, potencialmente somos violentos, todo el tiempo se nos está llenando la olla pitadora. Y el humanismo da los mecanismos para levantarle el pito a la olla. Y desde ahí que aparece construir. un momento muy justo ante toda la maquinaria política y religiosa por esto. El ser humano está en un grado de indefensión impresionante. Todo el tiempo está en indefensión. Y desde ahí construye, quizás lo que más me gusta del humanismo es eso. El asunto de la no violencia me parece que es algo fundamental. Fundamental porque es el principio de que uno se acerque. Con y por uno, lo menos que se conozca como ser humano, no desde como ahí, bestia. Desde ahí, porque desde ahí para lo que tú decías, es empezarse a reconocerlo. Sí. El conocimiento es una vaina que, bueno, en estertores probablemente llegue. Pero durante la vida es el hecho de reconocerse, porque es el proceso de apropiación y de asumir las cosas. Y con base en eso ya se puede construir el asunto de la transformación, que es la base de todo este cuento. Y había un punto que precisamente hablábamos la vez pasada, creo que tú lo tocaste, que es el más difícil de todos al comenzar a aprender, que es el desaprender. Sí. Quitarnos la película de lo que hay, porque como estamos tan repletos de información, estamos claro, imágenes que ataduras. Claro, porque son los egos y son la vaina que uno constituye y que uno ni siquiera se ha preguntado por qué, de dónde lo adquirió, ¿no? Las obras sociales que ha realizado la Iglesia, yo no puedo negar, indiscutiblemente muchos reconocerán que hay actividades diocesanas, que hasta los paganos las miraron desde tiempos de Justiniano. Hay obras sociales que ha realizado la Iglesia, pero en realidad la erradicación de la pobreza y de la miseria humana, y si uno se pone a mirar en el capital, el poder económico de la Iglesia, se cifró a base de la limosna, de la dádiva y del diezmo. Yo en este momento, créanme, que sentiría vergüenza de recibirle el 10% del sueldo mínimo a un colombiano, como sacerdote o como obispo, para enviarlo al Vaticano. Pero realmente ese 10% lo imponen más las religiones protestantes. Ahora, no es un ánimo de crítica, el tema más bien es cómo nosotros vamos a asumir el tema del humanismo propiamente dicho, es decir, que realmente el humanismo nos plantea, como usted ya lo llevaron a la conclusión, la transformación social a través del método de acción no violento, o sea, nuestra forma de desarrollar este plan de gestión y otros que nos propongamos va a tener que ver es con el método de acción de la no violencia. Eso es uno de los temas. El otro es que realmente hay algo que hace pobre a los pueblos, que no es la carencia de las cosas, ni de los alimentos, ni de la alacena, sino su carencia de plantearse un futuro por ellos mismos. Por esa razón, digamos que el humanismo no compite
o no tiene como problemática en qué cree usted y cuáles son sus...